Asheville, Carolina del Norte, es conocida por su arte, su diversidad, sus montañas. Pero en el otoño de 2023, el asesinato de una joven estudiante extranjera desató un escándalo nacional. Lucía Herrera, de 26 años, peruana, brillante, amorosa y profundamente comprometida con su carrera en medicina, fue hallada brutalmente asesinada en casa de su pareja. El caso estremeció a la ciudad no solo por la frialdad del crimen, sino por el oscuro secreto que lo motivó. La madre de su novia no podía aceptar que Lucía era morena y extranjera. Lucía Herrera llegó a Asheville en el verano de 2020, cargando una sola maleta, un cuaderno de anatomía desgastado y un corazón lleno de sueños. Tenía 23 años y acababa de recibir una beca completa para estudiar medicina en la Universidad de Carolina del Norte, un logro que muchos en su familia en Lima celebraron como si hubiera ganado un premio Nobel. Era brillante, disciplinada, con una sonrisa que desarmaba a cualquiera y una capacidad natural para escuchar y hacer sentir a los demás vistos. Lucía no tardó en hacerse notar entre sus compañeros, pero fue en una clase extracurricular de bioética donde conoció a Emily Crawford, una joven estadounidense de ojos azules, modales refinados y una voz suave que contrastaba con su firmeza de carácter. Emily era hija única de una familia acomodada del sur, conocida en Asheville por sus donaciones al hospital local y por ser gente respetable. Su padre había muerto en un accidente automovilístico cuando ella tenía 15 años, dejándola sola con su madre, Margaret Ann Crawford, una ex enfermera retirada y devota cristiana. Desde el primer cruce de palabras, Lucía y Emily conectaron. Intercambiaron ideas, números, libros, y pronto empezaron a compartir también paseos, cafés y confidencias. La relación creció con una naturalidad que desafiaba cualquier etiqueta. Se convirtieron en pareja oficialmente a los pocos meses. Al año siguiente ya vivían juntas en una pequeña casa alquilada en Biltmore Village, decorada con plantas, libros de medicina y retratos sonrientes en blanco y negro. Pero el amor no siempre florece en terrenos fértiles. Cuando Emily presentó a Lucía en una cena familiar, Margaret la miró como quien observa un error de cálculo. ¿Una latina? ¿De dónde? ¿Perú? ¿Eso es seguro? Lo dijo con una media sonrisa, como quien se esconde detrás de la cortesía. Lucía respondió con amabilidad, pero sintió el filo detrás de la frase. Margaret no alzó la voz. No fue explícita, pero cada comentario sutil, cada corrección innecesaria, cada mirada en silencio, iba tejiendo un desprecio que ni siquiera trataba de ocultar. Margaret, aunque jamás lo dijo directamente, no podía aceptar que su hija se enamorara de una mujer extranjera, morena, con acento, que venía de otro mundo. En su mente, eso no era normal ni seguro. Lo disimulaba tras preguntas sobre la familia de Lucía, su estatus migratorio o el futuro incierto que tendría como doctora en todo dicho con voz amable, pero con veneno detrás. Lucía, por su parte, hacía todo lo posible por ganarse a su suegra. Le cocinaba platos peruanos, la invitaba a eventos, le pedía consejos, pero nada parecía ser suficiente. Emily, atrapada entre el amor de su vida y la figura materna que la crió, trataba de mediar. Con el tiempo se le pasará, es que está confundida. Pero no se le pasó. Emily se equivocaba. Lo que Margaret sentía no era confusión, era odio, y ya estaba creciendo en silencio. El 18 de noviembre de 2023 parecía una noche cualquiera en Asheville. El aire era frío, típico del otoño tardío en Carolina del Norte. Las calles estaban tranquilas, cubiertas de hojas secas, y en la pequeña casa de Emily y Lucía, en Biltmore Village, todo estaba en calma, al menos en apariencia.
Emily había salido a las 6:45 de la tarde rumbo al hospital regional donde trabajaba como técnica en radiología. Tenía una guardia nocturna programada hasta las 6 de la mañana, algo habitual en su rutina. Lucía, por su parte, se quedó en casa. Había comprado ingredientes para preparar lomo saltado, el plato favorito de ambas. Envió un mensaje a Emily a las 8:12 de la noche. «Ya casi está lista la cena. Te la guardo calentita». Ese mensaje fue lo último que Emily recibió de ella. A las 2:14 de la mañana, una llamada al 91 alteró la tranquilidad de la madrugada. «Mi novia no se mueve, está en el suelo. Ayúdenme, por favor». La voz de Emily sonaba desgarrada, como si la desesperación la ahogara. Minutos después, unidades de emergencia llegaron a la vivienda. La escena era desconcertante. Lucía yacía boca arriba en el comedor, con múltiples heridas punzantes en el torso. 7 puñaladas precisas, ninguna defensiva. No había signos de lucha. La mesa seguía puesta con 2 platos, uno con comida sin tocar. Todo estaba limpio, casi quirúrgico. Los detectives notaron algo más. No había indicios de entrada forzada. Las ventanas estaban cerradas. No había cristales rotos ni puertas violentadas. La cerradura principal estaba intacta. Las cámaras del vecindario mostraban poco movimiento esa noche. Todo parecía haber sido cometido por alguien que conocía bien la casa y sabía exactamente cuándo atacar. Emily, aún en shock, fue llevada a la estación. Sus ropas estaban limpias, sin rastros de sangre. Se revisaron los registros de entrada del hospital. Ella había ingresado a las 7:02 de la tarde y no había abandonado el lugar. Las cámaras internas lo confirmaban. Su coartada era sólida. ¿Quién más tenía llaves de la casa? Los detectives no tardaron en hacer la pregunta clave. Emily respondió con vacilación. «Mi madre, Margarita. Ella tiene copia por si alguna vez hay una emergencia». Margaret Ann Crawford, ex enfermera. Madre protectora. Había tenido enfrentamientos tensos con Lucía, sí, pero ¿asesinarla? ¿Era eso siquiera posible? Al revisar los registros del teléfono de Margaret, vieron que su celular se había desconectado de la red entre las 10:45 p.m. y las 2:30 a.m. Al ser interrogada brevemente por la policía esa misma mañana, Margaret se mostró fría, incluso cortante. Negó haber salido de casa. Alegó que se había acostado temprano viendo televisión. Pero una duda comenzaba a germinar. La escena no mostraba violencia descontrolada. Mostraba planificación, silencio, intención. Y alguien muy cercano, había tenido acceso y un motivo escondido. El nombre de Margaret, hasta entonces apenas una nota al pie en la historia, empezó a volverse el centro del caso. Y la policía no tardaría en volver a tocar su puerta. Cuando Margaret Ann Crawford fue llamada por la policía a rendir una primera declaración informal, su actitud fue serena, casi mecánica. Sentada con las manos cruzadas sobre el regazo, miraba a los detectives con una mezcla de calma y frialdad. «No estuve en casa de Emily esa noche. Me acosté temprano. Supongo que alguien entró. No sé qué más decir». Pero algo no cuadraba. Desde el principio, los investigadores sintieron que su tono era demasiado controlado. No hubo lágrimas. No hubo ira. Solo una vaga preocupación que parecía más por su hija que por la víctima. Días después, en una revisión rutinaria del vecindario, los detectives descubrieron algo crucial. Una cámara de seguridad en la casa de los Langley, 3 casas más abajo. Estaba ligeramente desalineada, apuntando a la calle, no a las entradas. Pero su lente captó algo esencial. Un vehículo blanco estacionado frente a la casa de Emily entre las 11:39 p.m. y la 1:06 a.m.
El modelo era un Toyota Avalon 2010, el mismo que conducía Margaret. Cuando se le mostró el video, Margaret mantuvo la misma postura. Muchos autos blancos en este vecindario. No es prueba de nada. Era cierto. El auto no tenía placa visible y la imagen era demasiado oscura para confirmar al 100% la identidad del conductor. Pero a esas alturas, la policía ya no confiaba en sus palabras. Mientras tanto, el equipo forense procesaba la escena por segunda vez. Durante la primera inspección, no se encontraron huellas completas en el interior, pero un nuevo análisis con luz forense reveló una huella parcial en el pomo trasero de la casa. Ese que daba al pequeño jardín y rara vez se usaba. No era una huella clara, pero era suficiente para extraer un patrón compatible con Margaret Crawford. También encontraron una fibra de lana azul oscuro enganchada en una de las sillas del comedor. Ni Lucía ni Emily usaban ropa de ese material o color. Esa noche, Lucía llevaba una blusa blanca de algodón y pantalones deportivos. Emily, un uniforme médico. Pero Margaret había sido vista en el pasado usando un suéter azul marino de lana gruesa. En una de sus visitas previas, incluso había comentado lo cálido que era para las noches frías del sur. La coincidencia no era concluyente, pero era otra pieza en el rompecabezas. El hallazgo más perturbador fue una cuchara metálica en el fregadero, con residuos de un polvo blanco. Al analizarla, el laboratorio detectó trazas de lorazepam, un ansiolítico de uso clínico, a veces empleado como sedante. Margaret, como exenfermera, tenía conocimientos farmacológicos. Era perfectamente capaz de dosificarlo sin levantar sospechas. Se sospecha que Lucía pudo haber ingerido una pequeña cantidad sin saberlo, lo que explicaría la ausencia de signos de defensa. Pero el golpe definitivo llegó con un objeto aparentemente inofensivo. Una taza blanca con bordes florales, aún en la mesa del comedor. Estaba a medio llenar con té frío. En el borde se encontraron células epiteliales. Al analizar el ADN, el resultado fue irrefutable. Margaret Crawford había estado allí. Ya no se trataba de teorías ni de intuición. La escena del crimen comenzaba a hablar por sí sola. No solo mostraba una visita no registrada, sino una escena montada con premeditación. El fiscal del distrito, al recibir los informes, comentó: «La evidencia no grita, pero susurra fuerte». Margaret estuvo allí. Mintió. Y dejó rastros, incluso intentando no hacerlo. La policía no emitió aún una orden de arresto, pero Margaret ya no era una simple madre preocupada. Era la principal sospechosa de un asesinato premeditado. Y lo peor era que, incluso bajo la lupa, seguía sin mostrar ni una pizca de remordimiento. A medida que la investigación avanzaba, el caso parecía trabarse en una maraña de tecnicismos. Margaret Crawford seguía negándolo todo, y aunque la evidencia circunstancial era cada vez más sólida, los fiscales sabían que necesitaban algo más, algo directo, innegable. Fue entonces cuando surgió una voz inesperada, casi olvidada. Doris Lancaster, una vecina octogenaria, vivía justo detrás de la casa de Emily y Lucía. Había pasado desapercibida durante los primeros días de la investigación. Sus hijos habían asumido que, por su edad y su audición limitada, ella no había visto ni escuchado nada relevante. Pero semanas después del crimen, durante una visita casual de un oficial comunitario, Doris mencionó algo. Esa noche vi a Margaret entrar por la puerta trasera de la casa. Iba con un suéter azul y guantes, como si fuera invierno. El oficial, sorprendido, notificó de inmediato al equipo investigador. Cuando la interrogaron formalmente, Doris fue clara, aunque algo lenta. «Yo no duermo mucho, ¿sabe?
A veces me siento en la mecedora de la cocina, que da justo al jardín trasero de las chicas. Eran más o menos las 11:30. La vi, no tengo duda. Margaret caminó directo a la puerta trasera. Y no llevaba bolso, solo guantes. Azules, creo. Al principio, los detectives dudaron. La edad de Doris y su historial médico podrían poner en entredicho su testimonio en un juicio. Pero decidieron verificar el detalle del suéter azul. Y fue entonces cuando hallaron la pieza faltante. Durante un cateo autorizado en la casa de Margaret, los investigadores revisaron bolsas destinadas a donación en un armario del cuarto de servicio. Dentro de una de ellas, doblado cuidadosamente, estaba un suéter de lana azul marino, como el que Doris había descrito. A simple vista parecía limpio, pero al aplicarle luz forense, se revelaron varias manchas pálidas que reaccionaron al reactivo de luminol. Un análisis posterior confirmó lo impensable. Era sangre de Lucía Herrera, minúsculas gotas incrustadas en las fibras de lana. También se encontraron rastros de piel bajo una de las mangas, lo que indicaba que hubo contacto físico en el momento del crimen. La evidencia forense ya era poderosa. Pero lo que ocurrió después selló el destino de Margaret Crawford. Su celular había sido incautado durante la investigación. Aunque ella lo había restaurado parcialmente, los técnicos lograron recuperar varios archivos de audio, incluyendo una llamada telefónica con su hermana menor, Carol, realizada 2 días después del crimen. La conversación, al principio, fue tensa, llena de recriminaciones y frases entrecortadas. Pero hacia el final, Margaret perdió el control. Gritó: «Lo hice por ella. No podía dejar que esa mujer arruinara su vida. No podía sentarme a ver cómo se destruía. ¿Me entiendes?». La frase fue como un disparo en la oscuridad. No era una confesión planeada, ni manipulada. Era una explosión emocional captada sin que supiera que sería utilizada en su contra. Cuando los fiscales escucharon la grabación, supieron que ya no necesitaban más. Tenemos testimonio directo, prueba forense y ahora una confesión espontánea. Es más de lo que esperábamos, dijo la fiscal adjunta Ann Daly. La orden de arresto fue emitida ese mismo día. Margaret Crawford fue detenida sin resistencia. En el momento del arresto, preguntó con frialdad: ¿Mi hija ya lo sabe? Los oficiales no respondieron. En los pasillos del cuartel, una oficial joven murmuró: «¿Lo hizo por amor?». Dice, pero no entendió que el amor real no se construye con odio. Margaret creyó que estaba protegiendo a su hija. Pero lo que hizo fue condenarla a vivir con una pérdida que ninguna justificación podrá borrar. El silencio de la noche había guardado el secreto. Pero los susurros de la verdad empezaban a gritar. El juicio de Margaret Ann Crawford comenzó el 11 de abril de 2024 en el Tribunal Superior del Condado de Buncombe y rápidamente se convirtió en un fenómeno mediático. Las salas estaban repletas de cámaras, activistas, periodistas y ciudadanos de Asheville que no podían creer que una figura tan conocida en la comunidad estuviera siendo juzgada por asesinato en primer grado con agravantes de odio racial y xenofobia. Desde el inicio, la estrategia de la defensa fue clara: alegar demencia temporal inducida por un cuadro de ansiedad severa no diagnosticada. Su abogado Stephen Gallagher sostuvo que Margaret había actuado en un estado de desequilibrio emocional extremo, motivado por lo que él llamó miedo irracional por el futuro de su hija. Insistió en que su intención no era matar, sino separar a Emily de una relación que consideraba destructiva. La defensa presentó testimonios de antiguos colegas que hablaban de la Margaret protectora, la madre entregada, la mujer que siempre quiso lo mejor para su hija. Incluso intentaron argumentar que su formación como enfermera había influido en la manera fría y técnica
en que cometió el crimen, como un acto impulsivo, pero controlado. Pero la Fiscalía no permitió que ese discurso dominara la narrativa. La fiscal principal, Anne Daly, se dirigió al jurado en su alegato inicial con voz firme. Este no es un caso de salud mental. Este es un caso de odio, de prejuicio, de una mujer que no pudo tolerar que su hija amara a alguien diferente y que decidió silenciar a esa persona para siempre. Durante el juicio, la Fiscalía presentó la evidencia con precisión quirúrgica. El suéter azul con sangre de Lucía, la huella parcial en el pomo trasero, la fibra de lana encontrada en la escena, la cuchara con tranquilizante, la taza con ADN de Margaret y la grabación telefónica donde gritaba: «Lo hice por ella. No podía dejar que esa mujer arruinara su vida». Pero lo más impactante fue una carta manuscrita hallada entre papeles antiguos, escrita por Margaret semanas antes del crimen con tinta azul temblorosa. Emily necesita a alguien de su cultura, no a una inmigrante oscura con ideas raras. Esta no es la vida que su padre hubiera querido para ella. La lectura de esa carta en voz alta por parte de la fiscal hizo que la sala quedara en silencio absoluto. Los amigos de Emily también testificaron. Relataron el deterioro de la relación entre madre e hija, el control emocional, los comentarios racistas velados y cómo Lucía soportaba el rechazo con una dignidad que solo hacía más evidente la injusticia. Pero fue Emily, en el último día del juicio, quien conmovió al jurado por completo. Subió al estrado con la voz rota y lágrimas en los ojos. Mi madre no me perdió por Lucía. Me perdió por el odio que decidió abrazar. El amor no destruye. El odio, sí. Lucía era mi familia, y mi madre la asesinó por no ser como ella. El veredicto fue unánime. Culpable de asesinato en primer grado con agravantes por motivación de odio. Margaret Crawford fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El tribunal fue claro. No había espacio para el odio disfrazado de protección. No en Asheville. No en ningún lugar. Lucía Herrera fue enterrada una semana después del juicio, en el cementerio El Ángel de Lima, Perú, bajo una mañana nublada y serena. Su madre, doña Teresa, que nunca pudo conocer la casa donde su hija soñaba formar una familia, sostenía entre las manos una fotografía de Lucía sonriendo con bata de médica y, a su lado, Emily. La familia decidió que su tumba llevara una inscripción simple pero profunda. Aquí descansa quien vino a sanar, pero fue herida por el miedo. En Asheville, la ciudad que la acogió y luego la perdió, no faltaron homenajes. Los profesores de la Facultad de Medicina organizaron una ceremonia íntima, donde colegas y estudiantes leyeron cartas escritas por Lucía durante sus años de estudio. En una de ellas decía: «Quiero ser la doctora que yo misma habría necesitado de niña, cuando nadie entendía mis dolores. Quiero que las niñas como yo se sientan seguras aquí». Inspirados por esas palabras, la Universidad de Carolina del Norte en Asheville fundó la Beca Lucía Herrera, destinada a mujeres latinas interesadas en carreras del cuidado de la salud. La beca no solo cubre matrícula, sino que también ofrece mentoría, asesoría emocional y acompañamiento legal para estudiantes migrantes. El programa ha crecido tanto que, para 2025, ya ha apoyado a 17 jóvenes de comunidades marginadas. Pero la herida social que dejó su muerte no sanó tan fácilmente. En los meses que siguieron al juicio, Asheville vivió una oleada de reflexión y movilización. Organizaciones civiles y colectivos estudiantiles lideraron marchas contra el racismo estructural, la xenofobia y los crímenes motivados por prejuicio. Se realizaron vigilias silenciosas en el Parque Pack Square
donde cientos de personas encendieron velas y colocaron flores junto a un mural improvisado con la frase «No más odio en nombre del amor». Emily Crawford, devastada, desapareció del ojo público tras el juicio. Pocas semanas después de la sentencia, vendió la casa que compartía con Lucía y se mudó a Eugene, Oregón, donde vive en anonimato, lejos de los medios. Se sabe que continúa trabajando en el área médica, pero bajo un nuevo apellido. No ha dado entrevistas. No ha regresado a Carolina del Norte. En su último mensaje público, publicado en una carta abierta al día siguiente del fallo judicial, escribió: «Mi madre me crió para ser fuerte. Lucía me enseñó a ser libre. La elegí a ella. Y por eso, la perdí a ambas. Que nunca más alguien tenga que pagar tan caro por amar sin miedo». El caso se convirtió en tema de estudio en universidades de Derecho y Sociología. Se analizó no solo como un crimen de odio, sino como una manifestación profunda de violencia cultural. Aquella que no grita, pero controla, que no golpea con el puño, pero hiere con las ideas heredadas. La comunidad entera de Asheville quedó marcada. En escuelas se impulsaron programas de educación inclusiva. Las iglesias locales, muchas de las cuales guardaban silencio ante temas incómodos, comenzaron a abrir espacios de diálogo sobre diversidad, intolerancia y aceptación. En medio del duelo, también surgió una incómoda pregunta que muchos se han hecho en silencio. ¿Cuántos crímenes más se han cometido bajo el pretexto del amor? ¿Cuántos padres, madres, hermanos o parejas esconden sus prejuicios detrás de frases como «lo hago por tu bien», cuando en realidad actúan movidos por el miedo y el odio? Margaret Crawford creyó que estaba salvando a su hija, pero lo que hizo fue destruirla. El crimen no solo le quitó la vida a Lucía, también mató la paz, la inocencia y la confianza que Emily tenía en el amor familiar. Y aunque la justicia fue servida en un tribunal, la verdadera batalla, dicen muchos, es más profunda y más lenta. Es la lucha por reconocer el veneno que a veces se esconde en los afectos que damos por sagrados. Hoy, quienes conocieron a Lucía la recuerdan por su risa contagiosa, su fe inquebrantable en la medicina y por la manera en que amaba, sin condiciones. El mural pintado en su honor en una pared de la Facultad de Medicina lo resume mejor que cualquier sentencia judicial. Amar no debería costar la vida. Una esposa, un esposo devoto, un hijo en medio y una relación prohibida que terminó en sangre. Lo que parecía una tragedia doméstica se convirtió en uno de los crímenes más perturbadores jamás vistos en Estados Unidos. Un caso que involucra manipulación, lujuria, traición y un plan tan calculado como escalofriante. ¿Qué lleva a una mujer a asesinar al hombre que la amaba para casarse con su propio hijastro? ¿Hasta dónde se puede llegar por deseo? Elk Hollow, Ohio. Un pueblo detenido en el tiempo. Apenas 2000 habitantes, todos con nombres conocidos, donde los vecinos aún se saludan con la mano desde el porche y la rutina lo es todo. Las casas, en su mayoría de madera blanca o ladrillo rojizo, se alinean a lo largo de calles silenciosas bordeadas de álamos. Es un lugar donde las bicicletas se dejan sin candado y los rumores viajan más rápido que cualquier red social. Era octubre. El otoño en Elk Hollow es hermoso, casi cinematográfico. Hojas ocres y rojas cubrían las aceras como una alfombra crujiente, y el aire olía a leña quemada y pan recién horneado. Pero ese viernes 12 de octubre de 2018, la calma se rompió antes de que amaneciera por completo. A las 6:47 de la mañana, el operador del 911 recibió una llamada que se registraría como la primera pieza de un rompecabezas macabro. Mi esposo no respira. Está en el suelo y no se mueve», gritaba una mujer entre sollozos y respiración agitada. La voz era de Diane Caldwell,
41 años, residente de la tranquila calle Maple Drive. Sonaba alterada, casi histérica. Dijo que se había despertado y encontrado a su esposo, Richard Caldwell, de 58 años, tendido al pie de las escaleras. Afirmó que probablemente se había tropezado durante la madrugada, cayendo de espaldas. La voz en el teléfono era convincente, pero algo en su tono, algo que no era fácil de explicar, dejaba una sensación incómoda en el operador. En minutos, llegaron los primeros paramédicos. La escena parecía sencilla. Richard, en pijama, yacía boca abajo sobre la alfombra del vestíbulo, con la cabeza en un ángulo extraño. Diane, con una bata gris y los pies descalzos, tenía la cara roja y los ojos hinchados. Se tapaba la boca mientras decía una y otra vez: «No lo escuché caer, no lo escuché». La ambulancia lo declaró muerto en el lugar. Al principio todos asumieron que era un accidente. Richard era un hombre robusto. Había sufrido un desmayo meses antes, y los escalones de esa casa eran empinados, pero la calma con la que Diane daba su versión comenzó a levantar cejas. Y hubo otro detalle. El perro de la familia, Duke, no ladraba desde adentro, sino desde el patio. Estaba afuera toda la noche. Según los vecinos, nunca dormía afuera. Una vecina, la señora Tilly, dijo luego que escuchó un grito agudo cerca de las 6. No uno de sorpresa, uno de dolor. Los oficiales que revisaron la escena notaron algo más. No había marcas evidentes de que Richard hubiera rodado por las escaleras. Ni muebles movidos, ni sangre en los escalones. Pero sí, una pequeña mancha oscura en el marco de la puerta del baño, como si alguien hubiera limpiado algo a toda prisa. El silencio que siguió al grito esa mañana no era solo el de un pueblo despertando. Era el silencio que precede a una verdad demasiado perturbadora para ser dicha en voz alta. Y aunque nadie lo sabía aún, la muerte de Richard Caldwell no había sido un accidente. Era el primer acto de una tragedia cuidadosamente planeada. Richard Caldwell era de esos hombres que inspiran respeto sin necesidad de alzar la voz. Tenía manos grandes, curtidas por años de trabajo, una sonrisa amable y una mirada firme, de las que revelan que han visto más de lo que cuentan. Había servido en la Marina durante 12 años, incluyendo 2 despliegues en zonas de combate. Pero cuando volvió a Elk Hollow en 2002, después de la muerte de su primera esposa por cáncer de pulmón, colgó el uniforme para siempre y abrió su propia ferretería en el centro del pueblo, Caldwell Tools and Fixes. Allí lo conocían todos. Richard era el tipo de hombre que salía 5 minutos antes para ayudar a una señora mayor a cargar su caja de clavos, o que se quedaba fuera de horario para reparar un candado oxidado sin cobrar ni un centavo. Amaba las cosas simples: el béisbol, la jardinería, el café negro y el orden. Tenía rutinas sólidas, costumbres firmes y una vida que, aunque marcada por la pérdida, parecía estar nuevamente en equilibrio. Ese nuevo equilibrio llegó con Diane, a quien conoció en una reunión comunitaria para veteranos y sus familias en 2014. Ella había llegado al pueblo recientemente. Trabajaba como asistente en la biblioteca municipal y siempre tenía una sonrisa discreta, elegante, controlada. Al poco tiempo comenzaron a salir y en menos de un año se casaron. Muchos pensaron que Richard merecía una segunda oportunidad en el amor. Diane parecía traer algo de luz a su vida. Pero quienes conocían a Richard desde antes notaban ciertos cambios. No exactamente malos, solo distintos. Ya no salía a pescar con los viejos amigos. Ya no participaba tanto en las reuniones de veteranos. A veces cancelaba planes de última hora porque Diane tenía algo en mente para esa noche. Su hijo, Jason Caldwell, de entonces 19 años, no se adaptó fácilmente. Jason había crecido siendo el centro del mundo de su padre. Al principio se mostró cortés con Diane, pero distante. Había algo en esa relación que parecía tensa, una especie de respeto forzado, no natural. Aún así, Jason intentó mantener la paz. Ingresó a la Facultad de Arquitectura en Columbus, a unas 2 horas de Elk Hollow.
pero regresaba casi todos los fines de semana. Al principio, para visitar a su padre. Luego, por razones que aún nadie comprendía del todo. Richard hablaba con orgullo de Jason. «Mi chico es brillante», decía a sus clientes. Pero en su voz había una nota de preocupación. En los meses previos a su muerte, algunos amigos recuerdan que mencionó que su hijo estaba cambiado, más reservado, algo distraído. Diane, por su parte, decía que eran cosas de jóvenes. En apariencia, los Caldwell eran la familia ideal. La casa siempre limpia, la mesa bien puesta, los gestos justos, la foto familiar enmarcada en la sala. Pero, como diría después la señora Tilly en una entrevista con la televisión local, siempre fueron demasiado perfectos, y eso nunca es buena señal. Porque detrás de esa fachada armónica se ocultaba una historia mucho más oscura. Una historia de celos, manipulación y deseo prohibido. El caso cayó en manos del detective Eli Marston, un veterano de la policía estatal con más de 20 años en el cuerpo. Su reputación lo precedía, paciente, metódico y con una habilidad casi instintiva para detectar cuando alguien mentía. Su voz era grave, pausada, y su mirada, aunque serena, transmitía una fatiga acumulada por haber visto demasiado. Cuando entró a la casa de los Caldwell por primera vez, no tardó en percibir que algo no cuadraba. Richard Caldwell yacía sin vida al pie de las escaleras, pero el golpe en la parte trasera del cráneo no era consistente con una caída accidental. La herida era demasiado limpia, demasiado precisa. No había señales de que hubiese rodado por los escalones, ni daños en los objetos cercanos que pudieran evidenciar un tropiezo. Además, el cuerpo estaba en una posición poco natural, como si hubiera sido colocado allí deliberadamente. En el baño, un detalle llamó la atención de los forenses. Una toalla aún húmeda, recién lavada, con pequeñas manchas de sangre aún visibles en las fibras. ¿Quién lava una toalla ensangrentada justo después de descubrir a su esposo muerto? La autopsia, realizada 2 días después, no dejó dudas. Richard había muerto por un fuerte traumatismo cráneoencefálico, producto de un golpe con un objeto contundente, posiblemente metálico. La fractura era única, sin otras lesiones compatibles con una caída. Fue asesinado. Con el dictamen forense en mano, Marston solicitó una orden para revisar más a fondo la casa y las pertenencias de la pareja. Mientras el vecindario entero se sumía en especulaciones, los oficiales comenzaron a hurgar en los rincones más íntimos de la vida de los Caldwell. Una búsqueda en la oficina de Richard reveló un documento inesperado. Una póliza de seguro de vida emitida apenas 6 meses antes. Monto total: $500,000. La beneficiaria única: Diane Caldwell. Cuando Eli Marston revisó los movimientos bancarios recientes, encontró otros indicios sospechosos. Días antes de su muerte, Richard había transferido una suma considerable a una cuenta conjunta con Diane. Lo curioso era que Richard no solía hacer ese tipo de movimientos sin previo aviso. Sus finanzas eran organizadas, estructuradas, demasiado ordenadas como para hacer cambios impulsivos. Las cámaras de seguridad del vecindario no ayudaron. La mayoría eran viejas, otras estaban mal posicionadas. Ninguna registró nada inusual. Pero el teléfono móvil de Diane reveló otra cosa. En la madrugada del 12 de octubre, el GPS de su dispositivo indicaba que estuvo despierta entre las 2 y las 4 de la mañana. No era una prueba definitiva, pero sí extraña para alguien que afirmaba haber dormido profundamente toda la noche. Marston también notó la actitud de Diane durante los interrogatorios iniciales. Demasiado calmada. Contestaba sin titubear, pero sus palabras parecían medidas, ensayadas. No mostró llanto cuando se confirmó que la muerte de Richard no fue accidental. Mientras tanto, se solicitó acceso a los mensajes del teléfono y computadora de Diane. Lo que encontraron allí
abriría una puerta que nadie esperaba. Una puerta hacia un triángulo amoroso oculto y hacia el verdadero motivo del crimen. Lo que los investigadores descubrieron a través del historial de mensajes de Diane Caldwell no era simplemente perturbador, era incendiario. En su teléfono se encontraron más de 200 mensajes eliminados, recuperados con software forense. Muchos eran subidos de tono, textos con contenido sexual explícito, conversaciones íntimas, emojis sugestivos y planes para encontrarse en moteles fuera del pueblo. Junto a los mensajes, se hallaron varias fotografías privadas, selfies tomados en la casa, en la biblioteca municipal, e incluso una imagen en la que ambos, Diane y su amante, aparecían acostados en lo que parecía ser el sofá del sótano de los Caldwell. Pero el mayor impacto llegó cuando se identificó el número del otro remitente. Jason Caldwell, el hijo de Richard. Su hijastro. El hallazgo fue devastador. La mujer que Richard había amado, con la que había reconstruido su vida, mantenía una relación sexual secreta con su propio hijo. El romance, según los registros digitales, había comenzado cuando Jason tenía solo 19 años y se intensificó durante sus visitas a Elk Hollow desde la universidad. Los investigadores reconstruyeron la cronología. En 2016, apenas un año después del matrimonio, Jason comenzó a pasar más tiempo en casa por vacaciones. Para entonces, los mensajes ya mostraban un tono íntimo. Para 2017, Diane ya hablaba en algunos textos de no soportar seguir fingiendo, y le escribía a Jason frases como «Solo tú me haces sentir viva», y él es solo un obstáculo más. Ese mismo año, Diane persuadió a Richard para actualizar su testamento, transferirle la propiedad de la cabaña familiar y aumentar el seguro de vida a $500,000. Las fechas coincidían con la etapa más intensa de los mensajes. El plan estaba tomando forma. Cuando Jason fue citado para interrogatorio, su actitud fue arrogante al inicio. Dijo no tener nada que ver, que no veía a Diane como nada más que la esposa de su padre. Negó cualquier relación inapropiada, pero cometió un error fatal. Aseguró que no había estado en Elk Hollow la noche del 11 de octubre, que se encontraba en Columbus estudiando para un examen. Sin embargo, los datos de geolocalización de su móvil contaban otra historia. Entre las 11 y 7 de la noche y la 1 y 12 de la madrugada, su teléfono estuvo conectado a una torre ubicada a solo 4 cuadras de la casa de los Caldwell. Esa contradicción bastó para que la policía obtuviera una orden de registro para su vehículo y pertenencias. Lo que encontraron lo hundió aún más. En la guantera de su auto, hallaron una cadena de metal con manchas rojizas, restos que más tarde darían positivo para sangre humana, y una toalla idéntica a la que había sido lavada en la casa. Todo indicaba que había estado presente durante el crimen, o incluso que pudo haber sido el ejecutor. El quiebre llegó días después. Un amigo universitario de Jason, identificado como Evan Booker, se presentó voluntariamente ante la policía. Confesó que semanas antes del asesinato, Jason le había dicho algo extraño mientras bebían en un bar. «Pronto todo va a cambiar. Mi padre ya no va a festar más en el camino. Diane y yo, por fin vamos a poder vivir tranquilos». Aquel comentario, que en su momento pareció una exageración etílica, ahora sonaba como una confesión anticipada. Booker también entregó capturas de pantalla de mensajes donde Jason hablaba de heredar lo que siempre fue suyo y de comenzar una nueva vida sin máscaras. La imagen pública de los Caldwell se derrumbó. Lo que parecía una familia unida era en realidad un triángulo amoroso enfermizo, construido sobre engaños, manipulación y un asesinato meticulosamente planeado. La verdad había salido a la luz, pero la justicia aún no había hablado. El juicio comenzó el 3 de junio de 2020 en la corte del condado de Ross, Ohio. Lo que en un principio parecía un caso doméstico,
se había convertido en un espectáculo mediático de proporciones nacionales. Diarios sensacionalistas lo titularon como El crimen de la madrastra y el príncipe, mientras programas de televisión comparaban la historia con una tragedia griega moderna. Deseo, traición y sangre dentro de un hogar que fingía perfección. El tribunal estaba lleno. Reporteros, vecinos de Elk Hollow, antiguos amigos de los Caldwell y curiosos de todo el estado se agolparon durante días para presenciar lo que ya se perfilaba como uno de los juicios más controversiales del año. Las cámaras no estaban permitidas en la sala, pero cada boceto judicial, cada testimonio y cada lágrima era transmitida y discutida al instante en redes sociales. La fiscalía, dirigida por la fiscal del distrito, Marla Jennings, presentó una narrativa clara y escalofriante. Un plan calculado por parte de Diane Caldwell para eliminar a su esposo, con la complicidad de su hijastro, con quien mantenía una relación secreta y sexual desde que él tenía 19 años. Los elementos de prueba eran sólidos. Primero, los mensajes de texto entre Diane y Jason, íntimos, comprometidos y explícitamente incriminatorios. Algunos incluso hacían alusión directa a la idea de empezar de nuevo sin él y quitar al obstáculo del camino. Luego el arma homicida, una estatuilla de metal decorativa, recuperada del fondo de un contenedor a pocas cuadras de la casa. Sobre ella, ADN mezclado de Richard, Diane y Jason. La fiscalía argumentó que Jason la usó para golpear a su padre por la espalda, y Diane se encargó de limpiar la escena y colocar el cuerpo en las escaleras para simular una caída. A esto se sumó la toalla ensangrentada encontrada en la casa, la cual contenía ambas huellas dactilares, la de Diane y la de Jason. Además, el rastro de GPS del teléfono de Jason la noche del crimen lo situaba exactamente en la escena, contradiciendo su primera declaración. Y como golpe final, el testimonio del amigo universitario Evan Booker, quien confirmó que Jason le había anticipado que su padre ya no estaría más en el camino. El desfile de testigos fue impactante. Vecinos que describieron a Diane como demasiado controladora, excompañeros de Richard que hablaron de su reciente preocupación por su familia, psicólogos forenses que analizaron la dinámica de poder y dependencia entre Diane y Jason. La defensa de Diane, sin embargo, se centró en el argumento de la manipulación emocional. Su abogada, Rachel Foreman, aseguró que Diane era una víctima de abuso psicológico por parte de Richard y que Jason había actuado por venganza y celos. Diane, durante todo el proceso, mantuvo una actitud gélida, impecablemente vestida, serena. Nunca perdió el control. «Yo amaba a mi esposo», decía una y otra vez. «Lo que pasó esa noche fue un accidente. No lo planeamos». Por su parte, la defensa de Jason optó por una estrategia más emocional. Su abogado lo describió como un joven confundido, enamorado, seducido por una figura materna que explotó su inmadurez emocional. Durante su testimonio, Jason rompió en llanto en varias ocasiones. Dijo que nunca quiso que su padre muriera, que solo quería estar con Diane porque ella me entendía. Algunos miembros del jurado evitaron mirarlo a los ojos. Después de 5 semanas de audiencias y 3 días de deliberación, el veredicto fue unánime. Culpables ambos de homicidio agravado y conspiración para cometer asesinato. El 28 de julio de 2020, Diane Caldwell fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Jason Caldwell recibió 35 años de prisión, con posibilidad de revisión tras cumplir 28. En el momento de la lectura del veredicto, Diane permaneció inmóvil, sin mostrar emoción. Jason, en cambio, sollozó de manera incontrolable, hundiendo el rostro entre sus manos. Afuera del tribunal, la gente no sabía si aplaudir, llorar o simplemente guardar silencio. Elk Hollow nunca había estado tan dividido. Para muchos fue justicia, para otros una tragedia inevitable. Pero en el aire quedaba una pregunta flotando. ¿Quién manipuló a quién?
¿Fue Jason una víctima o un cómplice activo desde el principio? ¿Puede el amor convertirse en una excusa para el crimen? ¿O fue todo una estrategia desde el principio? El juicio había terminado, pero las cicatrices apenas comenzaban a notarse. Elk Hollow, Ohio, ya no es el mismo. Desde el juicio han pasado más de 4 años, pero la sombra del crimen aún cubre cada rincón del pequeño pueblo. Las flores ya no adornan las ventanas como antes, y los saludos en la panadería son más breves, más tensos. La herida no cicatrizó del todo. La ferretería Caldwell, que durante más de 20 años fue un punto de encuentro para vecinos, cerró definitivamente a los pocos meses del veredicto. Las herramientas se vendieron en una subasta silenciosa y rápida. El letrero de madera tallada que decía Caldwell Hardware desde 1995 fue retirado una madrugada, sin ceremonia, sin despedidas. Nadie quiso quedarse con él. La casa donde ocurrió el crimen, una vivienda de estilo victoriano al borde de una colina, fue demolida en el otoño de 2021. El nuevo dueño del terreno, un empresario local, dijo que era imposible vender un lugar con ese historial. Lo único que queda es un jardín descuidado, ahora cubierto por maleza, y un roble torcido que alguna vez proyectó sombra sobre el porche. A veces, dicen los vecinos, aún se escucha el eco de un grito entre los árboles cuando el viento sopla fuerte. En la iglesia del pueblo, la banca donde solía sentarse Richard Caldwell permanece vacía. Nadie la ocupa. Ni los niños en las misas familiares, ni los ancianos que solían rotar sus lugares cada domingo. Esa banca se convirtió en un símbolo de respeto, o quizás de culpa. Un recordatorio de que, incluso en una comunidad donde todos creen conocerse, los secretos más oscuros pueden esconderse justo al lado. El caso se convirtió en una leyenda local. Hay quien lo cuenta en los fogones de los campamentos escolares como una advertencia disfrazada de historia. Otros lo usan como ejemplo de cómo el amor, distorsionado, puede volverse una forma de destrucción. ¿Cómo pudo una madre casarse con su propio hijastro? Preguntan todavía los abuelos, mientras ven las noticias en silencio. ¿Cómo alguien puede planear algo así por amor o por dinero? Murmuran en la fila del supermercado. Los jóvenes del pueblo crecieron oyendo la historia como si fuera una novela perversa. Algunos la ignoran, otros investigan por curiosidad morbosa. En Internet circulan hilos, podcasts y videos documentales que diseccionan el crimen desde todos los ángulos posibles. Elk Hollow ya no es solo un lugar en el mapa, es sinónimo de tragedia y traición. Los pocos familiares que aún quedan de Richard se han distanciado del pueblo. Su hermana, Margaret, vendió su casa y se mudó a Illinois. En una entrevista breve dijo: «Lo que más me duele no es la muerte de mi hermano, es que lo mataron personas que él amaba». Ningún miembro de la familia ha visitado su tumba desde 2020. Y en cuanto a Jason y Diane, siguen cumpliendo su condena en cárceles separadas. Jason solicitó una apelación en 2023, pero fue rechazada. Según registros judiciales, ha estado recibiendo tratamiento psicológico, y en una carta filtrada a los medios, escribió: «A veces creo que todo fue un sueño, o una pesadilla que no sé en qué momento comenzó». Diane, en cambio, nunca ha dado declaraciones desde su sentencia. Los funcionarios del penal la describen como distante, educada, pero emocionalmente inalcanzable, como si ya estuviera cumpliendo condena mucho antes de entrar a prisión. La comunidad de Elk Hollow se partió en dos: los que creen que Jason fue víctima de manipulación emocional y los que lo consideran igual de culpable. En los eventos comunitarios, su nombre aún provoca incomodidad, como una palabra prohibida que muchos prefieren no pronunciar. Pero nadie ha olvidado. No se puede olvidar algo que desmoronó la imagen que todos tenían de su propia tranquilidad. Porque la historia no dejó cicatrices solo en los muros de una casa.
Las dejó en las conversaciones, en las cenas familiares, en la mirada de desconfianza que algunos aún intercambian al cruzarse en la acera. Y aunque la justicia llegó, aunque hubo un juicio y un veredicto, las preguntas siguen flotando en el aire, como niebla que no se disipa. ¿Quién fue realmente la víctima y quién el verdugo? ¿Y cuántos otros secretos como ese se esconden aún hoy en los pueblos tranquilos de Estados Unidos?